Como cada jueves, abordamos todas las consultas relacionadas con asuntos fiscales, laborables, contables, jurídicos, que llegan hasta nuestra redacción y que exponemos siempre a nuestro jurista, en esta ocasión abogado de cabecera, Juan Manuel Rivera, que es además el director de la asesoría Gerimab, que se encuentra en calle Lucena 10. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y responder gentilmente a todas las consultas que nos llegan por parte de nuestros espectadores. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Lo adelantábamos la semana pasada. Hay una persona que nos dice: quiero constituir una sociedad con un socio, pero quiero que sea el 50%. Me dicen que eso es muy peligroso porque no hay mayorías y quiero saber cuál es su opinión al respecto. Sí, efectivamente, las sociedades, es muy habitual muchas veces, dos socios constituyen una sociedad en igualdad de condiciones y en paridad pues debe ser al 50%, ¿no? Salvo que uno aporte más que otro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues no pasa nada si no hay problema. Si están los dos socios de acuerdo en todo, no hay problema, pero efectivamente estamos hablando del 50%. Si hay un problema que hay que resolver, ¿cómo se resuelve? Yo digo blanco, tú dices negro y no hay nadie que diga otra cosa ni que pueda aportar. Entonces, lo importante de esto es, en los estatutos de la sociedad, que se deje, los estatutos se pueden, los estatutos no tienen por qué ser unos estatutos estándar, tienen que efectivamente respetar la ley, pero la ley permite que se puedan establecer una vía de soluciones a estos problemas de empate, porque si no se pone nada, cada vez que haya un problema de estos, el que puede resolver o el que tiene que resolver es quien siempre resuelve cuando hay problemas, y es el juez. Entonces habría que estar acudiendo a los tribunales cada vez que tengamos un problema y no podamos resolverlo entre los dos. Entonces esto es cierto que se da mucho y que luego plantea problemas. Solución: que se ponga de acuerdo, que hagan unos estatutos que dejen resuelto esas posibles mayorías o discrepancias en caso de problemas. Muy bien, más cuestiones. Tengo contratados varios seguros, dice este usuario de nuestra web, y para reducir costes quiero cambiar de compañía. Me dicen que tenía que haberlo comunicado con 2 meses de antelación y quiere saber si esto realmente es así, a pesar de que él dijo que en ningún momento quería que se lo renovara, o nunca lo dijo al menos, ¿no? Sí, bueno, las pólizas de seguro normalmente vienen una clausulita al final que dice que a la terminación del seguro se va prorrogando por iguales periodos, que normalmente anuales. Entonces ya está dicho, efectivamente, no tiene que decirlo expresamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega el vencimiento de ese seguro, todos sabemos que la compañía de seguros nos vuelve a enviar el recibo del año siguiente porque lo prorroga automáticamente. Efectivamente, tal como se dice, le habían dicho bien, ya no es así, ya aquí estamos siempre con cambios normativos. Anteriormente, el plazo para comunicar la baja a un seguro era de 2 años. Hoy, de 2 meses, hoy es 1 mes. Este es el problema que tenemos, Cristóbal, que tenemos que estar siempre continuamente leyéndonos y estudiándonos las leyes, porque es que nos las van cambiando día a día. Algunos desconocíamos que había un plazo. Pues fíjate, hay plazos y además los plazos los van cambiando. Es decir, que esto sucede mucho, que yo lo he dicho muchas veces en muchos temas, que te llega un cliente y le dices cualquier cosa, si me llegas tú, me haces una consulta en el despacho hace unos meses y te digo, sí, pues hay que comunicarlo con 2 meses de antelación a la compañía, y si no lo has comunicado con 2 meses de antelación, pues ya hay que prorrogar el seguro. Y ahora te enteras por ahí o te enteras porque ves este programa, que no son 2 meses, que es 1 mes. Puedes llegar tú a tu abogado, puedes llegar, oye, me dijiste que eran 2 meses y me he enterado que es 1 mes. Y entonces volvemos a lo mismo de siempre. Esta información que nosotros damos, por eso debe ser actual, debe ser de actualidad, pero yo se lo digo siempre, incluso a mis clientes. En España vivimos con una inseguridad jurídica mayor que en ningún lugar del mundo. Mayor que en ningún lugar del mundo. Muchas veces los gobiernos se piensan que por legislar mucho lo hacen mejor. Y lo que lo hacen es peor. Es decir, no se trata de legislar mucho, no se trata de que haya muchísimas leyes. El otro día en un acto estaba la subdirectora de Justicia en un acto de imposición de una medalla, dice, es que hemos legislado 115 leyes en justicia en el último año. Y decimos, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué es bueno o qué es malo?
pues para nosotros es malísimo, que nos tenemos que ver las 115 leyes y cambiarlo todo. Entonces, muchas veces, cuando alguien viene al despacho, incluso cuando le estamos evocando una consulta, estamos inseguros hasta nosotros, porque le estamos diciendo, a ver, ¿qué día es hoy? Hoy es día 3 de junio o día 10 de junio. Bueno, eso lo estoy diciendo hoy, ¿eh? Si usted me lo pregunta dentro de 2 meses, a lo mejor ya no le digo lo mismo. Claro, eso crea una inseguridad muy grande para las personas, porque no saben, tienen que estar continuamente preguntando y nosotros continuamente estudiando. Y es un motivo más para insistir en la idea de que hace falta tener buenos asesores, ¿no? Porque si no se recicla uno constantemente, probablemente ese asesor pues no es asesor nada más que regular. Es imprescindible, además nos ha sucedido, nosotros nos han llegado muchas personas de otras asesorías y demás. Es que no, eso ya no es, eso era, pero eso ya no es. Es verdad que cuesta mucho dinero los programas, cuesta mucho dinero estar al día y hay que trabajar mucho por eso. Yo eso lo he impuesto siempre allí en el despacho, en Gerimar, y exijo que todos estén al día y que se vaya estudiando todo continuamente, porque nos encontramos con muchos problemas. Aún así, y a veces, somos humanos, a veces no podemos, incluso los mismos jueces nos lo dicen, no podemos, muchas veces nos encontramos hablando con jueces y dice, oye, y uno le alega algo en el juicio y te tiene que decir el juez, señor letrado, cuando termina, esto es así, ¿dónde está esto? Y ahí veces al revés, porque es que es mucho el aluvión de leyes que salen. Bueno, siguiente cuestión, soy socio y a su vez trabajador en una clínica dental y tengo mi nómina como trabajador, pero este año al hacer la declaración me dijo mi asesor que a partir de ahora ya no puedo declarar mis ingresos como trabajador, sino como actividad profesional, por lo que tendrá que pagar más y eso es lo que hace que se haya dirigido a nosotros y haya preguntado si eso es así y es cierto. Es cierto, no, bueno, está hablando de un dentista, me parece que ha dicho, ¿no? Bueno, no da igual, ¿no? Cualquier profesional de la comunicación, del derecho, de la medicina, efectivamente la legislación establece que antes en una sociedad, los socios de una sociedad, socios profesionales de una sociedad, pues los rendimientos eran como trabajadores, tenían su nómina y tenían rendimientos como trabajadores. Hoy día no, hoy día ya cualquier ingreso que tenga, a pesar de que sea a través de nómina o sea a través de facturación que se le haga a la sociedad, se va a imputar siempre a actividad profesional o a actividad empresarial. Por lo tanto, irá a otro apartado del impuesto sobre la renta que va a ser más gravoso porque lleva otro sistema distinto. Es decir, que lo tienen en cuenta a los profesionales que forman parte de las sociedades, los tienen en cuenta como si fueran profesionales independientes, que no fueran socios de la sociedad, sino que tuvieran su negocio o su clínica, en este caso, independiente. Tiene que declararlo como si tuviera una clínica independiente. Bueno, ha tenido muchísimas repercusiones políticas todo esto de los impuestos con las herencias y tal. En esta ocasión va más allá. Es un problema que tiene un espectador que dice que ha vendido un piso que heredó, después de pagar sus impuestos por el tema de la herencia y tal, de sus padres. Y ahora, cuando ha ido a hacer la declaración de la renta, tiene que pagar una barbaridad Hacienda, lo que él considera una barbaridad en concepto de plusvalía. Yo ya había pagado, dice, cuando lo heredé, entonces, ¿por qué tengo que pagar ahora otra vez? ¿No? Es un poco su consulta. Es una consulta muy buena, pero es que en España se pagan muchos impuestos. La respuesta no va a ser tan buena. En España se pagan muchos impuestos y efectivamente hay que pagar. Hay veces que se duplican y se triplican los impuestos por un mismo acto. Y este es uno de los casos. Efectivamente, cuando uno hereda, pues paga un impuesto de plusvalía al ayuntamiento que incluso se están declarando en el curso los casos legales porque siempre hay plusvalía y nunca hay minusvalía y todos sabemos que hoy día con la crisis económica está generándose minusvalía. Hay ya sentencias de los tribunales en que veremos a ver cómo terminan los plusvalías municipales porque es un incremento que está hecho donde siempre hay plusvalía porque no se tienen en cuenta los precios de la vivienda o los precios del inmueble, sino los valores catastrales. Y claro, los valores catastrales como siempre van subiendo y en este caso han subido muchísimo, pues a todo el mundo le genera pagar mucho. Esa es el plusvalía municipal que se paga cuando se hereda. Pero luego cuando se hereda se paga, como dice él, también otro impuesto que es el impuesto de sucesiones. El plusvalía municipal es al ayuntamiento. El impuesto de sucesiones es a la administración autonómica, en este caso a la Junta de Andalucía, y se puede pagar un tercer impuesto por el mismo hecho todo, que es a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es la Hacienda, que conocemos todos, Hacienda Nacional, por otro plusvalía, que es lo que hay general. Pero es que ahí no se queda todo, es que ya lo ha heredado y ahora lo ha vendido, según dice, y cuando lo vende empieza a pagar otra vez
los mismos 3 impuestos. ¿Sí? Hay que pagar impuesto de transmisiones patrimoniales a la administración autonómica, que ese lo paga el comprador. Hay que pagar de nuevo plusvalía al ayuntamiento, que lo paga el vendedor, que en este caso es el que había heredado y había pagado hace poco también ya un impuesto de plusvalía, y de nuevo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Aquí habrá que ver si se genera plusvalía o minusvalía. Si se le ha generado plusvalía, como él dice, y ha pagado plusvalía, quiere decir que lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal porque ha estado mal asesorado. Eso sí nos cuidamos nosotros mucho de que no suceda. Ese último plusvalía, o que no se llama plusvalía, el plusvalía es el nombre vulgar, el de Hacienda, que es incremento patrimonial, pero ese sí puede sufrir disminución patrimonial, es incremento o disminución patrimonial. Y ahí sí ha habido un incremento patrimonial, es porque al hacer la herencia se ha hecho mal. ¿Por qué se ha hecho mal? Porque mucha gente va a la herencia y se van al notario. Se van al notario directamente y hacen su escritura de herencia. Y lo hacen correctamente. Si el notario aplica la ley, aplica la norma y lo hace correctamente. Pero el notario, que lo que tiene es que aplicar la legalidad, no está pendiente de ahorrarle dinero a ese cliente, porque a ver, no, ese cliente se va a hacer la escritura de herencia y aplica lo que dice, lo que la ley le exige al notario es aplicar la legalidad. Y ser un federatario público que tiene que aplicar la legalidad. ¿Qué es lo que se le aconseja a la gente? Por lo menos nosotros lo hacemos, hay otros que no lo harán, pero nosotros le decimos siempre tienes que venir, pasar por el abogado, que además tiene que ser un abogado o un despacho especialista en fiscalidad, si no, no sirve tampoco. Entonces, lo que hay que tener en cuenta son hacerle una simulación del impuesto de sucesiones antes de hacerle la herencia, y si no sale a pagar, subir el valor de los bienes, no a lo que dice Hacienda, no al mínimo que dice Hacienda, que es lo que muchos hacen, lo aplican el mínimo. No, subirlo hasta donde quieras o hasta el precio que quieras vender el inmueble ese. ¿Para qué? Porque entonces se producen dos valores que cuando se lleva a la venta, el valor de la herencia es mayor que el valor de la venta, por lo tanto no se produce un incremento patrimonial, sino una disminución patrimonial y no pagaría impuestos. Claro, eso es un artificio que hay que realizar y hay que simular, y entonces hay que hacerlo desde el mismo momento en que fallecen las personas y quieren hacer la herencia. Es decir, tenemos que empezar desde ahí arrastrando. No se puede hacer ya una vez que se ha hecho la herencia, se ha hecho mal y se llega a vender, ya no tiene arreglo, ya no tiene solución. Por eso decimos siempre que cuando una persona va a hacer una herencia, tiene un impuesto de sucesiones, ha fallecido su familia, ha fallecido sus padres, tiene que ir a una asesoría donde haya, o un despacho donde haya abogados y donde haya economistas, donde haya especialistas en fiscal y especialistas en jurídico, y que les vayan guiando en cómo tiene que hacerlo todo para ahorrarse, ahorrarán muchos impuestos. Bueno, y si quieren ahorrarse sanciones, que es lo que le ha pasado al siguiente de nuestros espectadores, pues es lo que decimos siempre, vea nuestra sección al menos o consulta a un profesional, y no le hubiera pasado, pues por ejemplo, cosas como esta: la Inspección de Hacienda me ha impuesto una sanción y unos intereses de demora, que él confiaba ahora en deducirse. Me dice mi asesor que no puedo deducirme lo que he pagado, pero para mí ha sido un gasto importante y él quiere saber si eso es cierto. Bueno, vamos lo mismo, su asesor no está al día. Porque hay ya sentencias. Este tema ha sido muy polémico. Efectivamente, las sanciones no se deducen. No se deducen porque son incumplimientos. Una sanción que esa no se deduce. Pero los intereses de demora han sido muy discutidos desde bastante tiempo. Claro, hay que ir estando al día y ir leyendo todo lo que va surgiendo sobre eso. En un primer momento Hacienda ha dicho que no, que como son parte del incumplimiento, pues se considera también incumplimiento y es una infracción, y como es una infracción no se deducen. Luego, a raíz de una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, se dijo que bueno, que sí, que no se trataba se puede decir, de la infracción, sino que era una demora en el incumplimiento del pago, por lo tanto se deducían. Luego volvió otra vez a cambiar el criterio de Hacienda y dijo que nada, y los inspectores decían que no te lo tenían en cuenta. Pero ya ha quedado zanjado, porque como siempre intervienen quien tienen que intervenir y quien zanjan la cuestión, que es los tribunales. Y los tribunales han determinado recientemente que los intereses de demora son deducibles como gastos financieros, porque se trata de un retraso en el pago, y cuando hay un retraso en el pago, lo mismo que cuando hay un retraso en el pago de una hipoteca, pues son intereses de demora, intereses moratorios, que después se deducen como gastos financieros.
Bueno, pues entonces la conclusión viene a ser la de siempre, dejarse asesorar solo por auténticos profesionales y, bueno, pues ¿por qué no dejar esa recomendación ahí de que visiten la consultoría de asesoría Gerimar, que está en calle Lucena? Pueden llamarle al 840404 y estarán encantados de atenderle, como siempre decimos, y hoy además nos lo corrobora el director en persona que lo tenemos en nuestro plató, Juan Manuel Rivera. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y la semana que viene seguimos con más asuntos aquí en nuestra sección En Consulta con tu Abogado.